Escuchen bien, porque lo que van a presenciar no es un simple debate, es un choque de titanes, es la fe contra la duda, es la tradición apostólica contra el relativismo moderno. Esto sucedió en un lugar donde la palabra de Dios se predica con fuego, donde el padre Luis Toro, vestido con la batina preta que intimida a los demonios, se disponía a dar una catequesis más, una defensa de la verdad que la Iglesia ha custodiado por 2000 años. Pero fíjense bien, este no era un día cualquiera. El ambiente estaba cargado. Se sentía esa energía que solo la presencia de la Eucaristía puede generar. El padre Luis Toro, con ese crucifijo macizo colgando sobre su pecho, ese que parece una espada, estaba hablando de la Santísima Virgen María. Estaba desmantelando punto por punto las mentiras que circulan por ahí. Esas que dicen que la Madre de Dios es solo una mujer más, que la Teotocos es un invento católico. Y entonces, de entre la multitud surge una figura. Un joven, un chamaco, con esa soberbia que solo la ignorancia vestida de internet puede dar. Se levanta interrumpiendo al siervo de Dios, con una actitud que ya de entrada nos dice: vengo a confrontar, no a aprender. Este joven, lleno de frases hechas y versículos sacados de contexto, se pone de pie y lanza el dardo envenenado. No ataca a la Eucaristía, no ataca al Papa, ataca a la Madre. ¿Y por qué atacan a la Madre? Porque saben que si derriban la devoción a María, el corazón de la piedad del pueblo de Dios se debilita. El padre Luis Toro, que ha enfrentado a miles de pastores y teólogos de sillón, lo mira fijamente. Ese mirar penetrante que desarma a cualquiera, ese que parece decir: órale muchacho, dime lo que sabes, porque yo te voy a responder con la verdad que salva. El joven, temblándole la voz, pero firme en su error, suelta la pregunta que ha dividido a los cristianos por siglos. Padre, ¿dónde dice en la Biblia que la Virgen María es virgen perpetua? ¿Y por qué le rezan si la Biblia dice que solo hay un mediador, que es Jesucristo? Ahí está el desafío, el clásico ataque protestante. La creencia de que si no está escrito textualmente en un versículo y con números romanos no existe. ¡Qué ignorancia tan grande! El padre Luis Toro no se inmuta. Se ajusta la batina, toma el micrófono con esa fuerza que solo la convicción te da y en lugar de responder inmediatamente a la pregunta, voltea a la mesa. Les voy a decir cómo lo hizo, porque esta es una lección de teología para todos ustedes. El padre Luis Toro no pelea con las reglas del enemigo. Él pelea con las reglas de Dios, que son la tradición y la escritura juntas. Él no va a buscar el versículo que dice María es siempre virgen para que el otro lo refute con una mala traducción. No, él ataca el fundamento mismo de la duda. Y fíjense en la respuesta, que fue un trueno. Muéstrame en la Biblia, joven, ¿dónde dice que la Biblia es la única fuente de la revelación? Muéstramelo. Dime dónde prohíbe Dios que honremos a la mujer que llevó al Salvador en su vientre. El rostro del muchacho se descompone. No esperaba el contraataque. La defensa de la fe no es pasiva, es activa, es confrontacional cuando la verdad de Cristo está en juego. El padre Luis Toro sube el tono, y esto es lo que deben grabar en sus corazones. Ustedes, los que atacan a la Santísima Virgen, dicen que ella fue una mujer común y corriente que tuvo más hijos. ¿A poco creen que José, siendo un hombre justo, se atrevería a tocar el arca de la nueva alianza después de que el Espíritu Santo la había cubierto con su sombra? Pura necedad. Luego, el padre Luis Toro se dirige al público que estaba ahí, pero también se dirige a ustedes, los que están viendo este video, a los que están dudando o a los que están firmes en la fe. Díganme aquí abajo en los comentarios. Quiero ver sus respuestas. ¿Creen que la Virgen María fue solo un vientre de alquiler? ¿O es verdaderamente la Madre de Dios, la Reina del Cielo, la que nos lleva a Jesús? ¿Han enfrentado ustedes esta misma burla sobre la fe mariana? El padre Luis Toro usa el silencio del joven como su arma. Lo deja ahí, parado, aturdido por la fuerza de la verdad. Y continúa, desmenuzando la herejía. Ustedes hablan de la Biblia como si fuera un libro que cayó del cielo en un paquete sellado. La Biblia es un libro católico. Fue la Iglesia Católica la que discernió y custodiaron esos libros que hoy ustedes usan para atacarnos. Y esa misma Iglesia desde el principio, desde los apóstoles, ha honrado a la Virgen María. ¿Acaso no leyeron a San Lucas cuando dice que todas las generaciones la llamarán bienaventurada? El joven intenta balbucear una respuesta, algo sobre los hermanos de Jesús. El padre Luis Toro lo detiene con un gesto de la mano, ese gesto que dice, silencio, que la verdad va a hablar. Cuidado con la soberbia, joven. Cuidado con pensar que usted, con 2 horas de internet, sabe más que 20 siglos de magisterio de la Iglesia. La Iglesia no inventó la virginidad perpetua, la Iglesia la transmitió. Y vamos a demostrarlo con la misma Biblia que usted cree que es su única autoridad. La tensión era palpable.
El padre Luis Toro estaba a punto de desatar la artillería pesada. No iba a ser una simple respuesta, iba a ser una demolición teológica de los argumentos del joven. Esta confrontación no solo iba a definir el destino espiritual de ese muchacho, sino que iba a dejar una marca profunda en todos los presentes. Prepárense, porque lo que sucede a continuación, cuando el padre Luis Toro saca su Biblia y comienza a citar a los padres de la iglesia y a los profetas, es algo que nadie esperaba. La forma en que desmantela el argumento del único mediador usando el mismo evangelio es magistral. El joven creyó que tenía un as bajo la manga, pero el padre Luis Toro tenía el mazo de la tradición en la otra. Quédense con nosotros, porque el padre Luis Toro está a punto de demostrar que la devoción a María no es opcional, no es un adorno, es una necesidad para todo aquel que quiera ser verdaderamente discípulo de Cristo. La respuesta a la virginidad perpetua está en el Antiguo Testamento, aunque no lo crean, y el padre Luis Toro se los va a mostrar. Joven, usted ha lanzado una piedra contra el pilar de la fe, pero esa piedra le va a caer encima. Usted me dice que la Biblia es su única autoridad. Perfecto. Muéstrame en la Biblia el versículo que dice, solo la Biblia es la autoridad. Muéstramelo. No existe. Ese es un invento, una tradición humana que se inventaron 1500 años después de Cristo, en la Reforma Protestante. Cuando usted me exige la sola Escritura, usted está usando una tradición extra bíblica para rechazar la tradición apostólica, la misma tradición que nos dio la Biblia. Es absurdo, es un círculo vicioso que solo lleva a la confusión y a que hoy existan más de 30.000 denominaciones evangélicas, cada una interpretando el texto como se le da la gana. La Biblia misma, joven, le da la autoridad a la Iglesia, al pilar y fundamento de la verdad. Así lo dice San Pablo en su primera carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 15. ¿Quién definió qué libros entran y qué libros salen del canon bíblico? ¿Usted? ¿Su pastor que apareció hace 20 años? No. Fue la Iglesia Católica, la que Cristo fundó sobre Pedro en los concilios de Hipona y Cartago, 4 siglos después de que Cristo caminara por Galilea. Si usted acepta la Biblia que tiene en sus manos, usted está aceptando la autoridad de la Iglesia que se la entregó. No sea incoherente. ¿O acaso va a decir que durante 1500 años Dios dejó a la humanidad sin saber cuál era la verdad, esperando a que Lutero se levantara? Eso es blasfemo. Dios es un Dios de orden y por eso fundó una iglesia con una jerarquía visible. Ahora vamos al punto central que le arde el alma y que es el nudo de su error, la Santísima Virgen María. Usted y sus pastores citan a San Pablo y dicen, solo hay un mediador, Jesucristo, por lo tanto no podemos orar a María. ¡Qué ignorancia tan grande de la Escritura! ¡Qué falta de comprensión teológica! Claro que Cristo es el único mediador, el mediador de redención. Él es el único que pudo pagar el precio de nuestros pecados con su sangre, y solo Él puede hacer eso. Nadie más puede hacer eso. Gracias a Dios por esa mediación única. Pero joven, ¿usted cree que la Biblia prohíbe la intercesión? Si es así, arranque la mitad de su Nuevo Testamento. San Pablo, en esa misma carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 1, nos exhorta a hacer súplicas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Pide mediación de intercesión. ¿Acaso San Pablo era un idólatra? ¿Acaso las oraciones que usted le pide a su madre o a su esposa para que intercedan por usted cuando tiene un problema son un pecado? Claro que no. María no nos salva. Cristo nos salva. Pero María, como la Madre perfecta, como la primera discípula y la criatura más cercana a Dios en la historia de la humanidad, su intercesión es poderosa ante el trono de su Hijo. ¿Quién le va a negar algo a su madre? Usted me pregunta por qué le damos tanta importancia a María y por qué la llamamos siempre Virgen. Vamos al Antiguo Testamento, donde está la sombra de lo que se iba a manifestar. Vayamos a la profecía de Ezequiel capítulo 44 versículo 2. Escuche bien lo que dice Dios sobre la puerta oriental del templo, la puerta que miraba hacia donde salía el sol, la puerta de la gloria. Esta puerta estará cerrada, no se abrirá y nadie entrará por ella, porque el Señor Dios de Israel ha entrado por ella, por tanto permanecerá cerrada. Piénselo bien. ¿Quién es el Señor que entra? Cristo. ¿Qué es esa puerta que debe permanecer cerrada después de que el Señor entra? Esa es la Santísima Virgen María. Ella fue el templo, el sagrario vivo que contuvo al Dios hecho carne. Si el Señor entró por esa puerta, y esa puerta debe permanecer sellada, ¿cómo se atreve usted a sugerir que después de parir al Salvador, José tuvo otros hijos con ella? Eso es una ofensa a la santidad de Dios. Es negar la profecía y la tradición.
¿Acaso usted cree que José, que era un hombre justo, iba a tener la osadía de tocar el arca de la nueva alianza? No, María es el arca que contuvo al Verbo encarnado. En el Antiguo Testamento el arca contenía la ley, el maná y la vara de Aarón. Era tan sagrada que tocarla significaba la muerte. ¿Y qué contiene María? Contiene al dador de la ley, al verdadero maná y al sumo sacerdote. Ella es el vaso escogido, la mujer de Génesis 3:15, la que aplasta la cabeza de la serpiente. Negar a María es intentar desmantelar el plan de Dios. Es menospreciar el instrumento que el Espíritu Santo preparó para que el Salvador viniera al mundo. Si usted la honra, está cumpliendo la profecía de la misma Escritura que dice ser su única autoridad. La Virgen María no es un adorno, es una necesidad, y su intercesión es el camino más rápido para llegar a Cristo. Porque si usted la honra, está honrando la voluntad de Dios. Muéstrame en la Biblia donde se prohíbe honrar a la Madre de Dios. No existe. Lo que sí existe es su misma voz profetizando. Desde ahora me llamarán bienaventurada todas las generaciones. Y si usted no la llama bienaventurada, usted está fuera de la profecía. Usted está fuera de la Escritura. Joven, la autoridad no es solo la Biblia. Es la Biblia interpretada por la tradición apostólica bajo la guía del magisterio de la Iglesia. Esa es la verdad completa. Y la Virgen María es la llave que abre el entendimiento de esa verdad. Arrepiéntase de su error y vuelva a la fe de sus padres. Ah, usted insiste en la Biblia y nada más que la Biblia. ¡Qué ingenuidad! ¿De dónde sacó usted ese concepto? ¿De dónde salió esa idea tan simplista de que podemos tomar un libro, ignorar 2000 años de fe y pretender que entendemos la mente de Dios? Usted repite la frase hueca de sola escritura. Pero le hago la misma pregunta que hace un momento. Muéstreme en la Biblia dónde dice que la Biblia es la única autoridad. No lo encontrará. Es un invento de hace apenas 500 años. Es una doctrina que se autodestruye. Si usted cree solo en lo que está escrito, ¿dónde está escrito que solo debe creer en lo escrito? Es un círculo vicioso, joven. Un sofisma protestante que no resiste un segundo de análisis histórico ni teológico. Escúcheme bien, porque esta es la verdad que sus pastores le han ocultado. La Iglesia Católica no nació de un libro. El libro nació de la Iglesia. Cuando los apóstoles predicaban, no tenían el Nuevo Testamento en sus manos. Ellos eran la autoridad viva. Ellos eran la tradición. ¿Quién escribió el Nuevo Testamento? Los apóstoles, los discípulos, la primera comunidad, bajo la guía del Espíritu Santo. Pero la colección de esos escritos no se hizo de la noche a la mañana. Pasaron siglos de persecución, de dudas, de herejías. ¿Y quién decidió, joven, qué libros eran palabra de Dios inspirada y cuáles eran apócrifos, cuáles eran falsos? El magisterio de la Iglesia. Fueron los obispos católicos, reunidos en los concilios de Hipona en el año 393 y Cartago en el 397, quienes cerraron el canon de la Escritura. Fueron hombres católicos, guiados por la tradición apostólica, quienes le entregaron la Biblia que usted ahora usa para atacarnos. Usted tiene el libro, pero le falta la llave. Usted toma el fruto, pero niega el árbol que lo produjo. Es ilógico. Es como si el hijo dijera: yo solo creo en la casa, pero no en mis padres que la construyeron. Cristo no dijo: sobre este libro edificaré mi iglesia. No, Él dijo, y escuche bien, joven, porque aquí se define su salvación. Tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. La roca no es la fe de Pedro, es Pedro mismo. El hombre, el fundamento visible, el vicario de Cristo. Cristo estableció un orden, una jerarquía. Nos dio un pastor visible para que la fe no se dispersara. Nos dio al Papa, el sucesor de Pedro, para confirmar a sus hermanos en la fe. Y dígame usted, ¿qué ha pasado con su libre examen? La Torre de Babel moderna. Mire el resultado de su doctrina. Hay 40.000 denominaciones protestantes. 40.000 interpretaciones diferentes de la misma Escritura. El Espíritu Santo no es un espíritu de confusión, joven. Dios es orden. ¿Cómo puede ser que la palabra de Dios, que es verdad, produzca 40.000 verdades contradictorias? Es absurdo. Es una burla a la razón y a la fe. Usted toma un versículo, su pastor toma otro, y el vecino toma un tercero, y todos dicen tener la verdad absoluta. Pero la verdad es una. Y la unidad es la marca de la verdadera iglesia. Cristo rogó por la unidad. Que sean uno como tú y yo somos uno. ¿Dónde está esa unidad que Cristo pidió? Solo en la Iglesia Católica.
la única institución que ha permanecido inquebrantable, con la misma doctrina, la misma Eucaristía, los mismos sacramentos y la misma cabeza visible por 2000 años. Volvamos a la tradición porque usted la desprecia. La tradición no son cuentos de viejas o costumbres obsoletas. La tradición es la transmisión viva e inmutable de la fe apostólica. San Pablo, su apóstol de cabecera, lo dice claramente en su segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 15. Así que, hermanos, estad firmes y guardad la tradición que aprendisteis, sea por palabra o por carta nuestra. Por palabra, no solo por escrito. La palabra oral es tan obligatoria como la escrita. ¿Quién le dijo a usted que los apóstoles escribieron todo lo que predicaron? Es imposible. El mismo San Juan dice que si se escribieran todas las cosas que Jesús hizo, no cabrían los libros en el mundo. La escritura y la tradición son dos pulmones por donde respira la Iglesia, y el magisterio es la voz que nos ayuda a entenderlo sin error. Si usted rechaza a la Madre de Dios, si usted rechaza la autoridad que le dio la Biblia, si usted se pone por encima del magisterio, usted no está siguiendo a Cristo. Usted está siguiendo su propia soberbia, su propia interpretación limitada. El católico no cree como la Biblia. El católico cree a través de la Biblia. Creemos en Jesucristo, y la Iglesia, que es el cuerpo místico de Cristo, nos enseña a interpretar correctamente esa palabra. Cristo nos dejó una Iglesia, un cuerpo místico, con una cabeza visible. Si usted no está bajo esa cabeza, ¿quién es su pastor? Deje de ser una oveja sin cerca y sométase a la voz que Cristo estableció. La Virgen María es la prueba de fuego de su obediencia, porque si usted la honra como dice la misma escritura que usted dice venerar, usted acepta la autoridad que interpretó esa escritura. Es así de simple. Despierte, joven. La verdad es una y está en la Iglesia que Cristo fundó. Escúchame bien, joven, y escuchen bien ustedes que están detrás de esa pantalla, buscando una excusa barata para no honrar a la Madre de su Salvador. Ustedes vienen con el viejo cuento de siempre, el mismo argumento gastado que repiten desde hace 500 años. Padre, la Biblia dice que Jesús tuvo hermanos. Muéstreme en la Biblia donde dice que María es virgen por siempre. Qué soberbia tan grande la de ustedes. Ustedes toman un versículo de la Escritura, lo sacan de su contexto histórico, lingüístico y tradicional y construyen toda una teología de barro que se cae con el primer soplido de la verdad. Cuando la Biblia habla de los hermanos de Jesús, usa la palabra griega adelphos. Y aquí es donde la ignorancia lingüística les juega una mala pasada, porque adelphos, en el griego koiné, no significa exclusivamente hermano biológico, como lo entendemos hoy en el español de México. Significa pariente, primo, familiar cercano. Muéstreme en la Biblia. Con gusto se lo muestro. Vayamos al Génesis, al capítulo 13, versículo 8. Abraham le dice a Lot: no haya pleito entre tú y yo, pues somos hermanos. Pero si Abraham era el tío de Lot. Ahí tienen el uso de adelphos en la tradición semita, confirmando que la palabra se usa para parientes. Y no me vengan con el cuento de que el griego es diferente al hebreo, porque la Septuaginta, la traducción griega del Antiguo Testamento, ya usaba esos términos de manera indistinta. ¿Creen ustedes de verdad que la Iglesia, que guardó y compiló esa escritura que ustedes dicen venerar, se equivocó durante 1500 años sobre la naturaleza de la Madre de Dios? Claro que no. La tradición apostólica, que es el recipiente donde se vertió la revelación, siempre ha custodiado la virginidad perpetua de María. Pero aún hay más. Si María hubiera tenido otros hijos biológicos, ¿por qué razón Jesús, estando clavado en la cruz, le dice a Juan: ahí tienes a tu madre, y a María, ahí tienes a tu hijo? Piénsenlo con lógica, no con fanatismo. Si María hubiese tenido 4 hijos más, ¿creen que Jesús habría deshonrado a sus hermanos biológicos, quitándoles la responsabilidad de cuidar a su madre viuda para entregársela a un apóstol que ni siquiera era de su familia? Eso es absurdo. Eso sería una ofensa a la ley judía y a la moral familiar. La única razón por la que Jesús le entrega a Juan la custodia de María es porque ella no tenía otros hijos que pudieran asumir esa responsabilidad. Ahí está la prueba bíblica y lógica de que María fue virgen antes del parto, durante el parto y después del parto, siempre virgen. Y luego viene la otra objeción, la más grave, la que toca el centro de nuestra fe. La llaman una mujer cualquiera, minimizando su papel. Dicen que solo fue un instrumento o un recipiente para que naciera Jesús. ¡Qué herejía! ¡Qué falta de respeto a la encarnación! Si ustedes creen que Jesús es Dios y lo dicen creer, entonces la mujer que lo concibió y lo dio a luz es la Madre de Dios. No es la madre de un hombre que luego se convirtió en Dios.
no es la madre de la naturaleza humana de Cristo, es la madre de la persona divina, porque en Cristo hay una sola persona. El concilio de Éfeso en el año 431 no inventó nada nuevo, solo defendió la verdad apostólica contra aquellos herejes que querían dividir a Cristo. Declaró a María Teotocos, la que dio a luz a Dios: si usted niega que María es madre de Dios, usted está negando la divinidad de Cristo, y usted no es cristiano. Usted está cayendo en el nido de Nestorio. La Virgen María no es un añadido opcional a la fe. Ella es la garantía de la correcta cristología. Si ella no es madre de Dios, entonces el que nació de ella no era Dios. Y si el que nació de ella no era Dios, su redención no vale nada. Despierten de esa ignorancia que les han sembrado en la cabeza con versículos sueltos. La Virgen María es la obra maestra de la gracia. Dios la preparó desde toda la eternidad para ser el tabernáculo viviente. Y por último, me preguntan, ¿por qué le rezan? ¿Por qué le piden que interceda? Porque es la intercesora perfecta. Ella es la que mejor conoce el corazón de su Hijo. Vayamos a Caná. Vayamos a la Biblia que tanto adoran. En las bodas de Caná, ¿quién se da cuenta de que falta el vino? ¿Los apóstoles? ¿El novio? No, es la Santísima Virgen María. Ella ve la necesidad y no se queda callada. Le dice a Jesús, no tienen vino. Jesús le responde con una frase que a los protestantes les encanta malinterpretar. Mujer, ¿qué tengo yo que ver contigo? Aún no ha llegado mi hora. Pero escuchen bien. ¿Qué hace María después de esa aparente negativa? Se va triste, se calla. No, ella se dirige a los sirvientes y les da la orden más importante de todo el Nuevo Testamento, el resumen de la vida cristiana. Hagan lo que Él les diga. Ahí está la clave de la intercesión. Ella no es la fuente de la gracia. Ella es el canal más rápido y eficaz. Ella pide, y Cristo, por amor a su madre, actúa. Jesús dijo que su hora no había llegado. Pero por la intercesión de su madre, ¿qué pasó? La hora se adelantó. El primer milagro de Jesús se realizó por la petición de María. Ella es el modelo del discípulo. Ella no solo nos lleva a Cristo, sino que nos dice exactamente cómo servirle. Hagan lo que Él les diga. Y usted, joven, con esa soberbia juvenil que le hace creer que usted puede interpretar las Escrituras mejor que 2000 años de santos, de doctores y de papas, usted está rechazando el camino más seguro para llegar a Cristo. No se confunda, no la adoramos solo a Dios, pero la veneramos, la honramos, porque Dios mismo la honró primero. Si usted ama a un amigo, usted honra a su madre. ¿Y usted dice amar a Cristo y deshonra a su madre? Eso es una contradicción que revela la hipocresía en su corazón. Es una ofensa al Hijo. El demonio odia a María porque ella le aplastó la cabeza. Y todo aquel que rechaza a la Santísima Virgen sin darse cuenta está haciendo la chamba del diablo. Está luchando contra la mujer vestida de sol que aparece en el Apocalipsis. Deje de lado esa soberbia. Deje de pelear contra Dios. Acepte la tradición que le dio la Biblia. Acepte a la madre que Cristo nos dejó en la cruz. Y sométase a la autoridad de la iglesia que Cristo fundó. La verdad no está en sus sentimientos, está en la cátedra de Pedro. Y la cátedra de Pedro honra a la Virgen. María. Usted, joven, con esa manía moderna de la cual se han contagiado muchos, me exige: Padre, muéstreme en la Biblia la palabra Trinidad. Padre, muéstreme en la Biblia la palabra purgatorio. Padre, muéstreme en la Biblia la palabra Asunción. A ver, chamaco, póngase serio. Usted es como el niño que le pide prestado el coche al papá para luego atropellarlo. Usted usa la Biblia que la Iglesia Católica le dio para atacar a la Iglesia Católica. Es una burla a la razón y a la historia. Muéstreme usted en la Biblia donde dice que la Biblia es la única fuente de la revelación. Muéstreme el versículo, el capítulo y el número donde Jesucristo le ordena a los apóstoles escribir un libro y no predicar. No lo encontrará, porque no existe. Cuando San Pablo le escribe a Timoteo, le dice que la iglesia es columna y fundamento de la verdad. No dice que la Biblia es columna y fundamento de la verdad. 1 Timoteo 3:15. ¿Y por qué es esto tan importante? Porque usted y todos aquellos que gritan a los cuatro vientos, solo la Biblia, están parados sobre un fundamento que se inventó un señor llamado Lutero hace 500 años. Un fundamento que no tiene base bíblica y que es históricamente falso. Muéstrele al mundo quién decidió qué libros entraban en la Biblia. ¿Fue un ángel que se lo dictó a un pastor en el siglo XVI? No. Fue la Iglesia Católica en los concilios de Hipona y Cartago en el siglo IV.
La Iglesia discernió bajo la guía del Espíritu Santo qué era palabra de Dios y qué no lo era. Usted recibe el paquete completo, la Biblia que venera, gracias a la fidelidad de los monjes católicos que la copiaron y la preservaron durante 15 siglos, mientras sus iglesias ni siquiera existían. Y sin embargo, usted toma ese regalo y lo usa para decir que la Madre de Dios tuvo más hijos. Esa es la nueva herejía que se repite como un disco rayado. Usted me cita a Mateo 13:55, donde se habla de los hermanos de Jesús, Santiago, José, Simón y Judas. Y usted, con su interpretación literalista y superficial, concluye que la Virgen María tuvo una camada de hijos. Eso es ignorar la cultura, ignorar el idioma original y, peor aún, ignorar las escrituras que dice defender. En hebreo y en arameo, la palabra para hermano, omai, se utiliza para referirse a primos, parientes cercanos e incluso a compatriotas. En el Antiguo Testamento, Lot es llamado hermano de Abraham, aunque era su sobrino. Si usted va a la cruz a Juan 19:26, ¿qué sucede? Jesús le dice a Juan: ahí tienes a tu madre, y a su madre, ahí tienes a tu hijo. Pregúntese, si Jesús hubiera tenido 4 hermanos biológicos, ¿por qué demonios, estando él en la agonía, le dejaría a su madre al cuidado de un discípulo que no era de su familia? ¿Acaso Santiago y Judas eran unos irresponsables que no podían hacerse cargo de su propia madre? No, es lógico, es teológico. Jesús no tenía hermanos de sangre. María era virgen antes, durante y después del parto. La virginidad perpetua de María no es un invento. Es la tradición apostólica que honra la santidad de aquella que llevó al Dios vivo en su vientre. El Evangelio de Marcos, capítulo 6, versículo 3, cuando hablan de Jesús dicen: ¿no es este el carpintero, el hijo de María, y hermano de Santiago, José, Judas y Simón? Observe el orden. El texto dice el hijo de María, en singular. Si fueran sus hijos biológicos, la gente habría dicho, uno de los hijos de María. Pero no, ella solo tuvo un hijo, el Verbo encarnado. Y usted me viene a decir que la Biblia es la única fuente de verdad y que no debemos guiarnos por la tradición. Permítame hacerle una pregunta, a usted joven y a todos los que nos están viendo, a todos los que se llenan la boca con el solo la Biblia y rechazan 2000 años de fe. Piénselo bien y déjenme su respuesta en los comentarios. Si la Biblia es la única autoridad, muéstreme en la Biblia donde Jesucristo o los apóstoles nos ordenan cambiar el día de reposo, el sábado, al domingo. La Biblia es clarísima en el Antiguo Testamento. El sábado es el día del Señor. En el Nuevo Testamento jamás se revoca explícitamente el sábado, ni se ordena el domingo como el nuevo día de guardar. ¿Por qué entonces casi todas las denominaciones cristianas guardan el domingo y no el sábado? Porque esa práctica viene de la tradición apostólica. Viene de la práctica ininterrumpida de la Iglesia, que se reunía el primer día de la semana para celebrar la resurrección. Si usted rechaza la tradición, si usted rechaza la autoridad de la Iglesia que le dio la Biblia, entonces usted debería estar guardando el sábado, no el domingo. Usted está siguiendo una tradición pero no lo quiere reconocer. Es una doble moral. Usted elige las tradiciones que le gustan, como el cambio del sábado al domingo, y rechaza las que le incomodan, como la veneración a la Madre de Dios. Eso no es buscar la verdad, es buscar conveniencia para justificar su propia soberbia. La fe es una sola, la autoridad es una sola, y esa autoridad no reside en lo que usted cree que leyó en un versículo aislado, sino en la voz viva de la Iglesia, que es la única capaz de interpretar la palabra de Dios sin error. Deje de ser un cristiano a la carta. Deje de picotear la fe como si fuera un menú de restaurante. La verdad es un todo, y ese todo incluye a la Madre de Dios y la autoridad que Cristo le dio a Pedro. El tiempo de las medias tintas se acabó. O está con la Iglesia que Cristo fundó, o está con las interpretaciones privadas que dividen y confunden. No hay tercer camino, y la verdad duele. Usted insiste en usar la Biblia como si fuera un martillo para destruir la fe, en 1970. Lugar de usarla como la llave que abre la verdad. Me dice: Padre, la Biblia dice que Jesús tuvo hermanos. Por lo tanto, la Virgen María no fue virgen, tuvo más hijos. Pero qué ignorancia bíblica tan abismal. Qué atrevimiento tan grande es tomar una palabra y construir toda una doctrina de división sobre ella. Póngame atención y pongan atención todos los que me escuchan. Cuando usted me dice que Jesús tuvo hermanos, usted está cometiendo el error de pensar que el término adelphos en griego o su raíz semítica en arameo significa siempre y exclusivamente hijo del mismo vientre. Y eso es un error garrafal que la lingüística y la exégesis bíblica desmontan en segundos.
Muéstrame en la Biblia. Muéstreme donde dice que María parió a otro hijo después de Jesús. No lo dice. Lo que sí dice son referencias a los hermanos de Jesús, como Santiago, José, Simón y Judas. Pero ¿quiénes eran realmente estos hermanos? Vamos a la escritura que usted tanto exalta. Vayamos al Calvario. Juan capítulo 19, versículo 25. ¿Quiénes estaban al pie de la cruz? Estaba María, la madre de Jesús, y estaba la hermana de su madre, María de Cleofás, y María Magdalena. La hermana de María, la madre de Jesús, se llamaba también María. Y esta María de Cleofás, nos dice la Escritura, era la madre de Santiago y de José, los mismos que Mateo y Marcos llaman hermanos del Señor. Deténgase ahí. Si María de Cleofás es la madre de Santiago y José, y Santiago y José son llamados hermanos de Jesús, significa que María, la madre de Dios, y María de Cleofás eran hermanas carnales que casualmente tenían el mismo nombre. Es posible, pero muy improbable. Lo más probable, lo que la tradición siempre ha enseñado y lo que la lingüística semítica confirma, es que la palabra hermano se usaba para designar a los primos, a los parientes cercanos, a los allegados. ¿Usted lo encuentra en el Antiguo Testamento? Claro que sí. Lea el libro del Génesis, capítulo 13, versículo 8. Cuando Lot se separa de Abraham, ¿qué le dice Abraham a Lot? Le dice: no haya por favor contienda entre nosotros, pues hermanos somos. Pero Abraham era tío de Lot. Lot era su sobrino. Y sin embargo, la Biblia los llama hermanos. Así que si usted usa Génesis para entender el Nuevo Testamento, su argumento se cae a pedazos. El concepto de la virginidad perpetua de María no es un invento de la Iglesia Católica para adornar a la Madre de Dios, sino una verdad custodiada por la tradición y defendida por la Escritura misma, si usted sabe leerla en su contexto cultural y lingüístico. Piense con lógica, por el amor de Dios. Si María hubiera tenido 4 o 5 hijos más, ¿por qué razón Jesús, al morir en la cruz, le habría encomendado su madre al apóstol Juan, que no era su pariente de sangre? Si María hubiera tenido más hijos, la ley y la costumbre judía establecían que el hijo mayor, después de Jesús, se haría cargo de la madre. Santiago, o José, o Simón habrían sido los responsables. Pero Jesús, desde el dolor más profundo del Calvario, mira a su madre y a Juan y dice: mujer, ahí tienes a tu hijo. Hijo, ahí tienes a tu madre. Esta es la prueba irrefutable de que María estaba sola en su viudez y sola en su maternidad del unigénito. No había otros hijos para cuidarla. Deje de inventar familias numerosas a la Virgen María para justificar su rechazo a su pureza. La Iglesia siempre ha enseñado que María fue virgen antes del parto, virgen durante el parto y virgen después del parto. ¿Y por qué esta insistencia en la virginidad? Porque el templo del Espíritu Santo, el arca de la nueva alianza que contuvo a Dios mismo, no podía ser profanado después de haber cumplido su misión gloriosa. El profeta Ezequiel nos lo anticipó. Lea Ezequiel capítulo 44, versículo 2. Hablando del templo, dice el Señor: esta puerta permanecerá cerrada. No se abrirá ni entrará nadie por ella, porque por ella entró Yahvé, el Dios de Israel. Por eso permanecerá cerrada. María es la puerta cerrada. María es el templo sellado. Ella dio a luz al Mesías y después de ese milagro, ella no podía volver a una vida conyugal ordinaria. Ella se consagró enteramente a Dios. Su argumento de los hermanos de Jesús es un argumento manido, gastado, que solo sirve para sembrar duda en los corazones de los incautos. Es una táctica vieja para despojar a la Madre de Dios de la gloria que Dios mismo le otorgó. Basta ya de esa mentalidad de que si no lo entiendo, lo rechazo. La fe exige humildad, exige estudio y exige someter la soberbia a la tradición que nos legó la verdad completa. La Virgen María fue la siempre Virgen. Y si usted no acepta eso, usted está negando la perfección que Dios quiso para la mujer que nos dio al Salvador. No se engañe. Usted, joven, sigue pensando que la fe es un asunto de interpretación personal, como si la Biblia fuera un manual de instrucciones que cada quien puede leer bajo su propia luz. No, la fe es un depósito, una verdad revelada, y ese depósito no lo maneja usted con su lógica humana, sino el Espíritu Santo a través de la iglesia que Cristo fundó. Me pregunta, con esa cara de confundido que tienen todos los que han sido alimentados con medias verdades, ¿por qué tanta importancia a la Virgen? ¿No es eso idolatría? ¿No están ustedes los católicos quitándole el lugar a Cristo al rendirle culto a una mujer? Escuche bien,
porque esta es la confusión que los falsos profetas siembran para robarle la paz y desviarlo del camino. Esta es la trampa más común del protestantismo. Nosotros, los católicos, no adoramos a la Virgen María. La adoración, la latría, es un acto reservado única y exclusivamente a Dios, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Punto. El que diga lo contrario está mintiendo o está gravemente confundido. Lo que hacemos con la Virgen es veneración. Es el más alto grado de honor que se le puede dar a una criatura, porque ella es la criatura más perfecta que Dios ha creado. Los teólogos le llaman hiperdulía, la más alta veneración, distinta de la dulía, que es la veneración que damos a los santos. ¿Y por qué le damos ese honor? Porque Dios mismo la honró primero. ¿Usted cree que Dios es tonto? ¿Cree que Dios elige a cualquiera para ser el sagrario viviente de su Hijo? No. Dios la preparó desde el vientre de su madre, la preservó de toda mancha, la hizo inmaculada, la llenó de gracia. Y si Dios le dio esa dignidad, ¿quién es usted para rebajársela? Usted no puede ser más humilde que Dios. Usted no puede ser más celoso de la gloria de Dios que Dios mismo. El problema de ustedes es que quieren reducir la gloria de Dios para que quepa en su pequeña comprensión. El Dios que adoramos es un Dios que comparte su gloria, que exalta a los humildes, y no hay criatura más exaltada que la madre de su Hijo. Muéstrame en la Biblia donde dice que honrar a la madre de Dios es pecado. Muéstrame el versículo. No existe. Lo que sí le puedo mostrar es el Evangelio de Lucas, capítulo 1, versículo 48, donde María misma, inspirada por el Espíritu Santo, profetiza sobre sí misma. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones. Felicitarán, honrarán, no adorarán. Pero si usted se niega a felicitarla, si se niega a honrarla, usted está contradiciendo la profecía bíblica que salió de los labios de María Santísima. Y eso es muy grave. Eso es atentar contra la palabra de Dios. La iglesia joven no es una invención de hace 500 años. La iglesia es apostólica. Y los apóstoles y sus sucesores, los padres de la iglesia, siempre honraron a la Madre de Dios, porque ella es la Theotokos, la Madre de Dios. Ponga atención a esa palabra griega. Theotokos fue definida en el Concilio de Éfeso en el año 431, porque la iglesia tuvo que defender la verdad frente a herejes que querían decir que María solo era la madre de la naturaleza humana de Cristo. Mentira. Si usted le quita a María el título de Madre de Dios, usted está negando la divinidad de Cristo mismo, porque si ella no es Madre de Dios, entonces el que nació de ella no era Dios desde el momento de la concepción. Y si Cristo no es Dios desde el principio, entonces nuestra redención es nula. No juegue con la doctrina. La devoción mariana no es un sentimentalismo, es una verdad cristológica. Es una defensa de que Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre. Y si usted me dice que no la necesita, entonces usted está diciendo que la persona que Dios escogió para darnos al Salvador no es relevante. Eso no es humildad, es soberbia espiritual. Ella es la mujer que aplasta la cabeza de la serpiente, como nos lo revela Génesis, capítulo 3, versículo 15. Ella es la arca de la nueva alianza, que lleva a Cristo en su vientre, tal como el arca de la antigua alianza llevaba las tablas de la ley. Si usted venera el arca de la alianza, que era de madera y oro, ¿cuánto más debe venerar a la mujer que contuvo al Dios vivo? La lógica es de Dios, no mía. Y si usted tiene miedo de honrar a María, es que tiene miedo de honrar la obra perfecta de Dios. Y eso, joven, es lo que debe revisar en su corazón. El problema de usted, joven, y de muchos que se llaman cristianos hoy, es que creen que la Biblia cayó del cielo con un índice y que cada quien puede interpretarla como le dé la gana. Eso es anarquía espiritual. Cristo no fundó una biblioteca, joven, fundó una iglesia. Y a esa iglesia le dio la autoridad para atar y desatar. Cuando usted me dice que no necesita a la Virgen María porque solo la Biblia, usted está contradiciendo a la misma Biblia que dice que la iglesia es columna y fundamento de la verdad. Muéstreme en la Biblia donde dice que solamente la Biblia es la fuente de la verdad. No existe ese versículo. Lo que sí existe es la primera carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 15, que nos declara que la iglesia del Dios vivo es columna y fundamento de la verdad. La iglesia, no su interpretación privada y caprichosa. ¿Quién le dio a usted la autoridad para decidir qué partes de la Escritura son importantes y qué partes son invenciones? ¿Cree usted que puede tomar un versículo de San Pablo, sacarlo de contexto y contradecir a 2000 años de fe ininterrumpida, de santos, de mártires y de doctores de la iglesia?
Eso no es fe. Eso es soberbia intelectual disfrazada de piedad. Usted se pone a criticar las definiciones dogmáticas sobre la Santísima Virgen, como la Inmaculada Concepción o la Asunción. Y yo le pregunto, ¿quién determinó qué libros forman parte del Nuevo Testamento? ¿Fue Lutero en el siglo XVI? No, fue la Iglesia Católica, en los concilios de Hipona y de Cartago, a finales del siglo IV. Si usted acepta el canon bíblico que la Iglesia definió, ¿por qué rechaza la autoridad de esa misma Iglesia cuando define otras verdades necesarias para la salvación, como la presencia real de Cristo en la Eucaristía o los privilegios de su madre? Usted está usando la Biblia que la Iglesia le entregó para atacar a la Iglesia que se la entregó. Eso es una contradicción que destruye su propia base teológica. Cuando usted rechaza la Inmaculada Concepción, no solo está negando un privilegio de la Madre de Dios, está negando la autoridad del magisterio que definió esa verdad. Y si la Iglesia no tiene la autoridad para definir verdades de fe, entonces toda su fe se desmorona, porque no tendría certeza de nada, ni siquiera de que los evangelios son inspirados. La fe católica se basa en el depósito de la fe, que es escritura y tradición. Y la tradición, joven, es el entendimiento vivo de la fe que nos viene desde los apóstoles. Vaya y lea a los padres de la Iglesia. Lea a San Justino Mártir. Lea a San Ireneo de León, a San Agustín. Ellos ya llamaban a María la nueva Eva. Ellos ya entendían su papel en la redención. ¿Acaso ellos no tenían la Biblia? Claro que sí, pero entendían que la revelación es un tesoro que incluye la palabra escrita y el entendimiento apostólico que se ha transmitido de generación en generación. ¿O cree usted que la verdad estuvo oculta por 1500 años hasta que llegó su pastor a revelársela? Eso es arrogancia histórica que insulta al Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo es el Espíritu de la verdad, ¿por qué iba a permitir que la Iglesia que Cristo fundó cayera en una idolatría total por 15 siglos hasta que llegó su denominación a corregir el error? Eso es blasfemia contra la promesa de Cristo de que las puertas del infierno no prevalecerán contra su Iglesia. Usted me habla de Jesús, pero ignora los medios que Jesús estableció. Jesús no dijo, lean un libro y formen un club. Jesús dijo, el que a ustedes escucha, a mí me escucha, y el que a mí me rechaza, rechaza al que me envió. Lucas 10:16. Esa autoridad fue dada a los apóstoles y a sus sucesores. La devoción mariana es un termómetro de su obediencia a la autoridad de la Iglesia. Quien se separa de la madre, inevitablemente se separa del cuerpo que es la Iglesia y tarde o temprano, del Hijo. Es una pendiente resbaladiza. Mire el resultado de ignorar a la autoridad que Cristo dejó. ¿Por qué hay 30.000 denominaciones protestantes? Porque quitaron la cabeza de la autoridad. Cada quien se hizo su propio papa. Y el resultado es que hoy tienen iglesias que creen una cosa y a 10 metros otra que cree lo contrario. Eso no es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es unidad, es verdad. Y esa unidad se encuentra donde se encuentra el cuerpo de Cristo, en la Eucaristía y bajo la autoridad de Pedro, a quien Cristo le dijo, tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Usted dice que solo necesita a Jesús. Claro que solo necesitamos a Jesús, pero la pregunta es, ¿cómo quiso Jesús que lo recibiéramos? ¿Acaso no fue a través de su iglesia, a través de los sacramentos, a través de la mujer que Él escogió para encarnarse? La humildad no es decir, yo solo necesito a Jesús y rechazo todo lo demás. La humildad es aceptar a Jesús a través de los medios que Él dispuso, por más que no encajen con su comodidad o su interpretación personal. Joven, no se trata de si le gusta la Virgen María. Se trata de si acepta el plan de Dios tal como Él lo reveló a su iglesia. Deje de buscar excusas para no honrar a quien Dios honró. Deje de confundir la piedad popular con la doctrina infalible. La fe no es un buffet donde usted escoge lo que le agrada. Es un banquete completo que debe aceptar en su totalidad. Y si usted tiene miedo de honrar a la Madre, es que todavía no ha entendido la grandeza del Hijo. Punto. Usted, joven, y muchos como usted cometen el mismo error fundamental que ha dividido a la cristiandad. Se paran frente a la Biblia, una espada de doble filo, sin la guía ni el intérprete que Cristo dejó. Creen que el Espíritu Santo solo les habla a ustedes en su sala, ignorando 2000 años de tradición apostólica y el magisterio de la Iglesia. Usted me pide que le muestre en la Biblia el dogma de la Asunción o la Inmaculada Concepción, y yo le respondo, ¿y quién le dio a usted la autoridad para decidir qué pasaje es literal y qué pasaje es simbólico? ¿Quién le dijo que la revelación divina se detuvo en el papel?
La Biblia es un libro católico, escrito por católicos, para católicos bajo la autoridad de la Iglesia Católica. No es un manual que usted puede interpretar a su antojo. Si solo fuera la Biblia y usted, ¿quién decide cuándo? ¿Se equivoca? ¿Quién corrige el error? Si cada persona es su propio papa, si cada uno es su propio concilio, entonces no hay verdad objetiva, solo hay opinión. Por eso hay 40.000 denominaciones protestantes, 40.000 interpretaciones distintas, y todos dicen, yo tengo la verdad. Eso es un disparate. Eso es Babel, no la Iglesia de Cristo. Cristo no fundó un libro para que la gente se peleara por la interpretación. Cristo fundó una iglesia, y a esa iglesia le dio las llaves, le dio la autoridad para atar y desatar. Y no solo eso, le prometió la asistencia del Espíritu Santo para que no errara en la enseñanza de la fe y la moral. ¿Dónde está eso en la Biblia? Muéstrame en la Biblia. Mateo 16, 18. Las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. La iglesia es indefectible. Juan 20, 23. La autoridad de perdonar pecados, la autoridad de enseñar y de pastorear a las ovejas. Y la Virgen María, ¿dónde encaja en esta estructura de autoridad? Ella es la prueba de que Dios usa medios materiales y humanos para lo divino. Ella es el primer eslabón de la nueva alianza. Ella es el arca de la nueva alianza que contuvo no el maná ni la vara de Aarón, sino al Verbo encarnado. Si usted rechaza el arca, está rechazando el contenido. Si usted deshonra a la Madre, está menospreciando el milagro de la encarnación. Me dice que honrar a la Virgen es quitarle gloria a Jesús. Eso es una blasfemia de la ignorancia. ¿Acaso cuando usted honra a su madre le está quitando gloria a su padre? Claro que no. La gloria de la madre es reflejo de la gloria del Hijo. Ella es la criatura más perfecta jamás creada, precisamente porque fue preservada para ser digna de ser el templo de Dios. Si Dios mismo la llenó de gracia, si Dios la escogió y la preparó para ser su madre, ¿quién es usted, simple mortal, para decir que no debe ser honrada? No tema a la piedad, joven. Tema a la soberbia que le hace creer que su interpretación personal es superior a la enseñanza milenaria de la Iglesia. La fe no es un sentimiento, es un acto de la voluntad que se somete a la verdad revelada. Y esa verdad se nos entrega a través de la Escritura, la tradición y el magisterio, que son los tres pilares que sostienen la casa de Dios. Usted debe entender que la Iglesia, como madre y maestra, nos lleva de la mano a Jesús. Ella nos da a Jesús en la Eucaristía, nos perdona en la confesión, nos enseña la verdad en el catecismo y nos da el ejemplo de santidad en María. Deje de lado ese orgullo intelectual que le impide arrodillarse ante la tradición. La fe no es un debate filosófico, es una entrega total. Y la verdad está aquí, en la única Iglesia, santa, católica y apostólica. Si usted quiere a Jesús, joven, acéptelo como Él se da. Cuerpo, sangre, alma y divinidad, en la Eucaristía, bajo la autoridad de Pedro, y con el amor filial a la Madre que Él nos entregó desde la cruz. La Iglesia no le está pidiendo que adore a María. Eso es mentira. La Iglesia le está pidiendo que la venere, que la honre como la estrella de la evangelización, como la mujer que dijo sí y cambió el curso de la historia. ¿No es lógico que la Madre de Dios reciba la máxima veneración de parte de sus hijos? Si usted no honra a María, usted no ha entendido el Evangelio. Usted no ha entendido que la humildad de Dios se manifestó en el vientre de una muchacha de Nazaret. Si la rechaza, ella está poniendo en duda la encarnación. Y si pone en duda la encarnación, todo lo demás se cae. Arrodíllese ante la verdad completa, no a medias. La fe católica no es negociable. Joven, escúcheme bien. Usted vino aquí buscando una grieta en la roca de Pedro, buscando un hueco en la armadura de la fe, y lo que encontró fue la solidez de 2000 años de tradición. No se trata de un sentimiento, no se trata de una opinión, se trata de la revelación divina custodiada por el magisterio de la Iglesia. ¿Usted cree que su interpretación personal de un versículo vale más que el consenso de los padres de la Iglesia, de los doctores de la Iglesia y de los papas que han guiado al pueblo de Dios a través de las edades? Es una soberbia insoportable. Usted me pidió Biblia, yo le di Biblia, pero le di la Biblia interpretada por el Espíritu Santo, no por la luz de su propia razón. La Escritura sin la tradición es una bomba de tiempo en manos de cualquiera, y la Iglesia es la única que tiene la llave para desactivarla, porque es la columna y fundamento de la verdad, como dice San Pablo en 1 de Timoteo capítulo 3 versículo 15. Ahí está. Muéstreme usted dónde está su Iglesia en ese versículo. No existe. La fe católica, mis hermanos, no es un buffet donde uno elige lo que le gusta. Es la mesa completa servida por el Señor.
Y en esa mesa la Eucaristía es el plato principal. María es la madre que nos sirve el vino de Caná. Y el Papa es el anfitrión que nos da la bienvenida en nombre de Cristo. Mucha gente hoy en día quiere un cristianismo fácil, un cristianismo sin compromiso, sin la cruz. Quieren a Jesús como un amigo de redes sociales, no como el rey que exige obediencia y adoración. Pero no se equivoquen, el Evangelio es duro. Y si usted no está dispuesto a aceptar la dureza del Evangelio, usted está negociando su salvación. Usted, joven, y todos los que nos escuchan deben entender que el ataque a la Virgen María no es un ataque periférico, es un ataque directo al corazón de Cristo. Si usted le quita a la Madre, usted le quita la humanidad plena. Si le quita la Eucaristía, usted le quita su presencia real. Y lo que le queda es un fantasma, una filosofía vacía. Y por eso el mundo está como está, porque han vaciado a Cristo de su poder sacramental. Despierte, hermano, reaccione. El tiempo se acaba. La tibieza es el peor enemigo del alma. El Señor vomitó a los tibios y hoy la tibieza está inundando nuestras parroquias, nuestros hogares y, lo peor de todo, nuestros corazones. La fe es un tesoro que se nos ha entregado, no para esconderlo, sino para defenderlo con la espada de la palabra y el escudo de la tradición. ¿De qué sirve tener un conocimiento bíblico si ese conocimiento lo lleva a la división y a la soberbia? El conocimiento que no lleva a la obediencia a la Iglesia es veneno para el alma. El desafío no es saber más versículos que el otro. El desafío es arrodillarse ante la autoridad que Cristo mismo estableció. Cuando Cristo le dijo a Pedro, «Tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia», no estaba abriendo un concurso de popularidad. Estaba fundando una institución divina, visible, jerárquica, que perduraría hasta el fin de los tiempos. Y esa es la Iglesia Católica. Este joven vino con dudas, con la arrogancia de quien cree que sabe más que la Iglesia de Cristo. Y se fue, espero, con la semilla de la verdad plantada en su corazón. Porque la verdad, cuando es dicha con caridad y firmeza, desarma al más escéptico. Nuestro llamado final es a la unidad, a la obediencia, a la belleza de la fe completa. Deje de buscar la fe en pequeños grupos de WhatsApp o en predicadores que le acarician el oído. Vaya a la fuente, vaya a la misa, vaya al confesionario, vaya a María. No hay salvación fuera de la Iglesia. Y no hay iglesia sin el Papa, la Eucaristía y la Santísima Virgen. No se engañen, no se dejen manipular por doctrinas de hombres que buscan su propio beneficio. La verdad es una y es incómoda para el mundo. Hemos defendido la Eucaristía como cuerpo real de Cristo. Hemos defendido la autoridad de Pedro, el vicario de Cristo. Y en esta última parte hemos defendido a la siempre Virgen María, la Inmaculada, la Madre de Dios. Hermanos, el desafío de este joven es el desafío de millones que nos ven. Ellos están perdidos en un mar de confusión doctrinal. Necesitan la firmeza del magisterio. Necesitan que usted, que ha escuchado esta defensa, también se levante y defienda la fe de sus padres. Es hora de dejar de ser católicos de nombre y empezar a ser católicos de batalla. Ahora, yo les pregunto a ustedes, a los que están viendo este video, a los que han seguido esta confrontación doctrinal, a los que tienen hambre de la verdad sin filtros ni concesiones. Si el padre Luis Toro estuviera en su parroquia y tuviera la oportunidad de hacerle una sola pregunta sobre la fe, la tradición o la Biblia, ¿qué pregunta le harían, sabiendo que la respuesta será directa, enérgica y sin rodeos? Escriba esa pregunta en los comentarios. Queremos ver su compromiso con la paz. Verdad. Que no le dé miedo preguntar, pero que no le dé miedo recibir la respuesta de la única iglesia verdadera, la que Cristo fundó. La fe católica es la única que da paz en medio de la tormenta. Es la única que ofrece la certeza de la presencia real de Cristo. Abrace esta verdad, viva esta verdad, y no se calle. Que viva Cristo Rey, que viva la Virgen de Guadalupe, y que viva la Santa Iglesia Católica. Amén.